en medio de esa realidad que vemos en Ezequiel, descubrimos algo que me parece bien importante. La Shekinah es la presencia de Dios. Si ustedes se dan cuenta en la lectura de aquí, vemos que la Shekinah o la presencia de Dios se fue del templo y se ubicó donde estaba el pueblo en cautiverio. Y eso habla muy bien, porque Dios no es un Dios de paredes. Dios es un Dios de gente. Donde está el pueblo, allí está el Espíritu de Dios. Esto se caerá, pero el pueblo que se mantiene fiel no será destruido, porque la palabra del Señor, inspirada por esa Shekinah o presencia de Dios, va guiando al ser humano a mantenerse a pesar de que los cimientos se nos muevan. ¿Cuántos alabamos al Señor? Hermanos, podemos tener situaciones difíciles, pero que el Espíritu de Dios se vaya de nosotros, eso es lo más terrible. Porque si el Espíritu de Dios se va de nosotros, estamos muertos en vida. Y no queremos a hombres y mujeres de Dios muertos en vida, sino bendecidos y ungidos por el poder de su presencia. Así que en ese capítulo que acabamos de leer, descubrimos que esta destrucción, donde son llevados las cabezas mejor pensantes de Jerusalén, y entre ellos los sacerdotes, allí llevados hacia el cautiverio, son llamados a transformar su realidad. Hermanos y hermanas, si ustedes supieran que podemos estar todo un tiempo en un lugar, pero donde uno sabe si es o no es cuando uno sale y se encuentra en otros contextos. ¿Cuándo usted sabe que es o no es del Señor? Aquí todos se ven perfectos. Hasta ahorita te veo. Pero hermanos, aquí el problema no es aquí adentro. ¿Dónde yo tengo que declarar mi fe y mi convicción? ¿Aquí entre nosotros? No, hermano. Aquí está un momento, como dice la expresión, donde yo tengo que definir lo que yo soy, es donde afuera. Y ese afuera, Dios tuvo que mover esa nación y jamaquearle los cimientos para moverlo fuera de su contexto, para que pudieran entender que no era el templo lo más importante, era Dios como el centro de su vida, que no era la ritualidad lo que le daba contenido, sino la convicción de la presencia del Señor. Y eso es lo que hace un hombre diferente. Por eso Ezequiel tuvo esa transformación. Hermanos y hermanas, ¿y cómo logró ese hombre ser transformado? Lo dice el texto. Fue llevado y Dios lo llevó a donde estaban los que habían sido llevados expatriados. Por una semana estuvo observando y viendo la realidad de aquellos que habían sido llevados. Quedó prácticamente mudo. Se dio cuenta, hermanos y hermanas, que había en su corazón la desesperanza. Por eso el capítulo 37 de Ezequiel es una joya impresionante, porque en ese capítulo 37 resalta la desconexión de todos aquellos que habían sido llevados expatriados, y en medio de ello la desesperanza que me permeaba en aquella nación que había sido llevado al cautiverio. Así que este capítulo 3, que es una joya de la visión, porque resalta la grandeza de Dios, ser ahora un hombre y mujeres a la manera de Dios. Eran antes tinieblas y ahora son ¿qué?
han decidido declarar que son hijos de Dios, Dios los ha llamado para ser hombres que tienen pasión y compasión. Así tuvo la experiencia Ezequiel allá en Babilonia, viendo a su gente, se movió a misericordia, escuchó la voz de Dios, entendía que iba a enfrentarse a gente de cabeza dura, porque hermanos y hermanas, cuando la desesperanza se mete en el corazón, qué difícil es levantar la convicción de algo bueno y nuevo que Dios quiere hacer, ¿verdad que sí? Porque hay gente que vive en lo negativo, pero Dios nos ha llamado a dar una palabra de esperanza. Pero más aún, dice, y sigo citando 1 de Pedro capítulo 2, amados, ustedes eran extranjeros y peregrinos, pero ahora, como son hombres y mujeres de Dios, les declaro que deben vivir alejados, hermanos, de los deseos pecaminosos. Y eso es bien importante, porque esos deseos pecaminosos batallan, no con usted, batallan al adentro. Y esa gran preocupación de Pedro era inquietándose a provocar que, a pesar de que son llevados al cautiverio o son llevados a salir de su contexto, ustedes deben ser diferentes. Miren, hombres del Señor, los que están aquí, ustedes son llamados a ser hombres diferentes. Y esa diferencia tiene que ser con usted mismo y con el trato con su esposa. ¿Oyeron? Amén también. No los escucho, gracias al Señor. Amén también. Sí, allá uno, ay, me levantaron los ojos. Fuerte. Hermanos y hermanas, varones del Señor, si usted trata bien a Dios y le da Dios lo que es de Dios, pero trata mal a su esposa, la cosa está mala. Alábalo. Sí. O sea, no es posible ser un hombre de Dios y no tratar bien a tu esposa, bien a tus hijos. Por eso, el autor de Pedro insiste: mantengan una buena conducta entre los no creyentes y los de su casa. Yo les digo. Sí, porque hay gente que aquí se ve bien, pero el problema es en su casa. La lucha no es aquí, la lucha es en su ser interior. Y esa lucha interior usted la lleva en su casa. Y si usted quiere que sus hijos, sus nietos, los vecinos puedan ver que ahí vive un hombre bautista, hermano, tiene que ajustarse los pantalones bien puestos y decir: aquí vive un hombre que vive a la altura de la palabra del Señor. Y yo no voy a ceder lo que yo he creído. Y en medio de estos procesos de cambio social tan fuertes, los creyentes varones tienen que mantenerse claros en cuál es su norte. Su norte es el Señor. Su norte es que sus hijos, su esposa y sus hijos conozcan del Señor. Si cuando son grandes deciden, pero que usted haya puesto bien las amadas, para que cuando ellos puedan decir: yo me acuerdo de un papá que me dio la palabra correcta. Me dio más que palabra, me dio ejemplo.
ustedes sean testimonio de lo que es servir a Dios en una sociedad oscura. Por eso, el autor de Pedro, al igual que Ezequiel, la convocatoria era sencilla: hablen a los demás de lo que han creído y amen a los demás a pesar de que no los amen. Respeten a los demás, tomando siempre conciencia que los demás van a ver en usted hombres y mujeres transformados por la gracia del Señor. Y sobre todo, aprendamos a sobrellevar los sufrimientos desde la perspectiva de la fe, porque todas las cosas vienen a bien conforme a los que aman al Señor. Hombres del Señor de la primera iglesia bautista de Ponce, aprendan a meterse y intimar con el Señor para que cuando venga la hora difícil, ustedes puedan tener una conciencia limpia, que puedan ustedes decir: Señor, mi conciencia ante ti está limpia, porque he hecho lo correcto conforme a tu palabra. Por eso el profeta probó aquella palabra y le fue dulce. Que esa palabra que en esta mañana sea compartida para los varones de esta iglesia se vuelva dulce para poder